se detuvo. El aliento de España quedó suspendido ante la pantalla, testigo mudo de un acontecimiento que prometía desvelar secretos guardados bajo 7 llaves durante décadas. La noche de la entrevista de Isa Pantoja no fue una emisión más. Fue la coronación de un nuevo capítulo en la saga familiar más desgarradora y adictiva de nuestro tiempo, un drama que nadie se atrevió a vaticinar en su magnitud, con una audiencia que pulverizó cualquier expectativa, dejando atrás incluso a colosos de la televisión como La Voz. Este culebrón se ha consolidado como el epicentro absoluto de la atención mediática, liderando por 2 semanas consecutivas y redefiniendo el significado del entretenimiento estelar. El país entero vibraba con cada palabra, cada gesto, cada revelación de Isa, como si el velo que cubría una verdad incómoda comenzara a desgarrarse por fin ante la mirada de miles. Era la promesa de una catarsis colectiva o quizás solo el inicio de un drama aún más profundo, de un torbellino de confesiones y contradicciones que amenazaba con arrastrar a todos sus protagonistas. La expectación era palpable, la tensión cortante y la promesa de una verdad que nadie se atrevía a pronunciar, una carga casi insoportable. Antes de que nos adentremos más en este epicentro de polémicas y acusaciones, quiero invitarte a ser parte fundamental de nuestra comunidad, a no perderte ni un solo latido de estas historias que reescriben los mitos. Si el pulso de la verdad te acelera el corazón y disfrutas desentrañando los enigmas del espectáculo, no olvides suscribirte a tus 50 favoritos y activar esa campanita de notificaciones. Solo así te asegurarás de recibir en primicia cada nuevo capítulo de esta saga sin fin. Además, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por la verdad inquebrantable? Tu perspectiva es valiosa para nosotros, una pieza clave en este complejo rompecabezas. La historia de la entrevista no solo nos trajo cifras astronómicas y récords de audiencia, trajo la sorprendente noticia del armisticio entre hermanos, un giro dramático que resonó como un trueno en el firmamento de la fama. Isa Pantoja, con una calma que desmentía la vorágine de su vida, desveló el impensable acercamiento con Kiko Rivera, un perdón largamente esperado que parecía imposible. Era la paz en un campo de batalla, la tregua en una guerra interminable, un acontecimiento que parecía sacado de la ficción más audaz. Según su relato, Kiko, el hijo pródigo que parecía irreconciliable, había bajado la guardia, tendiendo un puente sobre las aguas turbulentas de años de conflicto y reproches mutuos, un acto de humildad que dejó a muchos boquiabiertos. La confesión de Isa fue un mazazo demoledor para quienes seguían el día a día de la pareja. La soledad de su hermano, acrecentada por la reciente y dolorosa separación de Irene Rosales, se erigía como el principal motivo de este inesperado acercamiento. Una revelación que pintaba a Kiko no como un agresor redimido, sino como un alma perdida, buscando consuelo en el único lazo de sangre que le quedaba, el de su hermana. Esta imagen de fragilidad de un Kiko Rivera casi desvalido, despojado de sus apoyos más cercanos y más íntimos, transformaba la narrativa por completo. Isa no hablaba de una reconciliación forzada o estratégica, sino de un acto de supervivencia emocional, un clamor silencioso en la oscuridad que por fin había encontrado eco en su corazón. Era la vulnerabilidad de un hombre que tras años de enfrentamiento público parecía haber perdido su escudo y toda su armadura. En el epicentro de esta reconstrucción familiar, Isa Pantoja no dudó en alzar la voz para denunciar el machismo inherente en su clan, tildando a su madre, la legendaria Isabel Pantoja, y a su tío Agustín de ser pilares inamovibles de una educación basada en valores profundamente arraigados y, a su juicio, perjudiciales. La dureza de sus palabras resonaba con la convicción de quien ha vivido en primera persona las cadenas invisibles de esa cultura opresora. Con una lucidez que sorprendía a muchos, Isa señalaba la dificultad de Kiko Rivera para empatizar con ella, fruto, según su visión, de la educación recibida, que le había negado la capacidad de comprender las luchas y los dilemas femeninos. Y aquí uno no puede sino detenerse y reflexionar con profunda atención, pues la propia vida de Kiko Rivera, su batalla contra las adicciones y la toxicidad de su entorno revelan una infancia y una juventud marcadas por un ambiente asfixiante y casi insoportable.
Demasiado bien ha sabido Kiko, con la ayuda inestimable de profesionales y de esos escasos familiares que nunca le soltaron la mano, emerger de ese abismo, no solo de la droga, sino de una red de relaciones insalubres que lo ahogaban. En este punto, la voz de la narración está completamente de acuerdo con Isa Pantoja. Kiko ha luchado contra gigantes invisibles y ha logrado superar obstáculos que para muchos habrían sido insalvables. Sin embargo, en este intrincado tapiz de acusaciones y revelaciones surge una fisura, un contraste estruendoso que interpela la coherencia del discurso de Isa de una forma muy potente. ¿Cómo es posible que denuncie con tanta vehemencia el machismo de su familia, el peso de una tradición asfixiante, al tiempo que parece ignorar o minimizar comportamientos similares o incluso más flagrantes en su propia vida? Hablamos, por supuesto, de su marido, Ashraf Beno, con quien compartió la experiencia televisiva de La Casa Fuerte, un reality show que dejó al descubierto tensiones innegables. La memoria colectiva, implacable, no olvida ciertas imágenes y ciertos testimonios que generaron un revuelo inmenso en su momento. El eco de sus palabras sobre el machismo familiar aún resonaba en el aire cuando una hemeroteca demoledora irrumpió en la escena, proyectando una sombra incómoda y persistente sobre el relato de Isa. Un vídeo, rescatado del programa Socialité, se erigía como el testimonio visual de una relación tensa y cargada de poder, de un trato hacia ella que generó enorme controversia y fue cuanto menos reprochable. Las imágenes mostraban a Ashraf Beno, el hombre con el que Isa Pantoja planeaba su futuro, agarrándola del brazo y metiéndola de mala manera en un ascensor, en un acto que muchos calificaron de coacción flagrante. Aquella secuencia, que parecía sacada de un guión dramático de suspense, puso al descubierto la toxicidad que, según testigos cercanos a la pareja, imperaba en su convivencia. Una escena que nos transportaba a un momento de extrema vulnerabilidad de Isa, cuando las cámaras captaron una discusión acalorada y tensa. Ashraf intentando que ella entrara en el portal de su edificio, ella resistiéndose con todas sus fuerzas, volteándose de forma casi imposible para esconder su móvil, protegiéndolo de miradas indiscretas. Mensajes de texto enviados en secreto, conversaciones susurradas con el dispositivo pegado al cuerpo, gestos de ocultamiento que revelaban una intriga subyacente y un control implícito. La escena en el portal era el clímax de una tensión que se intuía constante, una dinámica de poder que parecía gobernar cada interacción, Ashraf queriendo entrar, Isa buscando una evasión desesperada que finalmente no logró. Este tipo de trifulcas, según el testimonio de una persona muy cercana al entorno de ambos, eran habituales, el pan de cada día en su convivencia diaria, reflejando una inestabilidad que trascendía las apariencias. Pero lo que realmente estremecía era la imagen de Ashraf, esa fuerza que, sin mediar palabra, parecía querer imponerse sobre ella, ejerciendo una presión ineludible. La contradicción entre la denuncia de Isa y su propia realidad personal se volvía un abismo infranqueable, una verdad incómoda que desvirtuaba parte de su mensaje. El camino hacia su boda, que requería de figuras mediáticas tan poderosas como Jorge Javier Vázquez y Anabel Pantoja como padrinos para alcanzar el valor económico deseado, se pintaba entonces bajo una luz inquietante y cargada de sospechas. ¿Era el amor la fuerza motriz principal? ¿O acaso existía un cálculo más frío, una estrategia de negocio oculta tras el velo nupcial y las sonrisas en las revistas? La pregunta se cernía, pesada, sobre la atmósfera, dejando un regusto amargo de incertidumbre. En medio de este torbellino de emociones y contradicciones, parecía maravilloso que nadie osara cuestionar el relato de Isa Pantoja sobre el machismo familiar, un testimonio corroborado por el propio Kiko Rivera, y a estas alturas ya internalizado por la sociedad como una verdad incuestionable. La imagen del ambiente en el que se crió Isa Pantoja, teñido de valores patriarcales y restrictivos, era para muchos algo innegable. Pero la mirada crítica no podía detenerse ahí, no podía ignorar los claroscuros de una narrativa construida sobre la victimización. ¿Es realmente normal que no se cuestione absolutamente ninguna de sus propias actitudes y sus propias decisiones? ¿Cómo es que nadie,
Ningún colaborador habitual de los programas de Corazón levantó la voz para señalar cómo Isa Pantoja ha sabido utilizar el apellido Pantoja para cada exclusiva, para cada intervención televisiva millonaria, para cada portada de revista que destripaba el drama familiar. Esta es la pregunta que se cierne sobre el panorama mediático con una fuerza atronadora. Es una estrategia calculada, una forma de monetizar el dolor familiar arrastrando públicamente la imagen de su madre, de su linaje, para llenar sus arcas personales sin miramientos. Ver a figuras como Belén Esteban o la recordada Mila Giménez, en su momento, desgarrándose las vestiduras y defendiendo a capa y espada a Isa Pantoja, mientras ningún compañero de plató se atrevía a recordarle la verdad incómoda, que su posición, su visibilidad, su propio nombre, eran un legado directo de ese apellido que tanto parecía detestar y del que renegaba en público. Es un silencio ensordecedor, una complicidad tácita que clama al cielo. Nadie le dijo con la voz de la verdad: tu hermano está aquí gracias al apellido Pantoja, y tú también lo estás, en cada programa y cada portada. Un recordatorio incómodo, pero ineludible, de la herencia que la ha catapultado. Y justo cuando creíamos haber alcanzado el clímax de las revelaciones, cuando el drama parecía no tener más capas, el telón se alza una vez más para desvelar un capítulo oculto, un episodio que reescribe la historia de la víctima Pantoja con tintes oscuros y manipuladores. Una hemeroteca demoledora, la palabra de Begoña Gutiérrez, íntima amiga de Isa Pantoja en aquel entonces, se convierte en la daga afilada que atraviesa la narrativa cuidadosamente construida. ¿Estás realmente preparado para la verdad que nadie te ha contado hasta hoy, para el giro de guión que lo cambia todo? Fue en Fuengirola, en agosto de 2019, mientras se preparaba con ahínco la gira de Isabel Pantoja, un evento musical que prometía ser histórico. Begoña estaba en un piso, una tarde tranquila, cuando Isa Pantoja anunció su llegada de forma abrupta y sin previo aviso, irrumpiendo en la calma del lugar. La madre llevaba 15 días intentando localizarla sin éxito, sumida en una profunda preocupación, y la aparición repentina de la hija, acompañada por 2 amigos de Jerez que la esperaban en el portal, ya era de por sí extraña y sospechosa. Pero el verdadero mazazo estaba por venir, un relato que desvelaría la cruda verdad. Lo que Isa Pantoja hizo a continuación es, cuanto menos, impactante y revelador. Begoña Gutiérrez relató con detalle y convicción cómo Isa Pantoja acudió a provocar a su madre, buscando deliberadamente una reacción que pudiera ser explotada mediáticamente. Y directamente después de esta provocación, con una sincronización casi perfecta, la prensa ya estaba apostada bajo la vivienda, esperando ansiosa para obtener fotografías de la escena. La conclusión es ineludible, un susurro que se convirtió en un grito atronador. Supuestamente, Isa Pantoja había llamado a esta agencia de prensa. Una orquestación fría, un acto deliberado para generar el drama, para captar la imagen del sufrimiento de la madre, todo por el implacable ojo de la cámara y el rédito económico que ello conlleva. Este relato, este testimonio de demolición que llega desde el corazón de la amistad, cambia por completo el prisma con el que hemos observado la narrativa Pantoja hasta ahora. No es solo el drama intrínseco de una familia desestructurada, es la manipulación calculada del drama. No es solo la víctima sufriendo en silencio, es la arquitecta de su propia victimización, o al menos de la victimización ajena para su propio beneficio personal. Las dos versiones de la historia, como siempre decimos y como la vida misma nos enseña, se encuentran en un choque frontal y sin concesiones, obligándonos a mirar más allá de la superficie. Es incuestionable que Isa Pantoja ha cometido un sinfín de errores a lo largo de su vida, y el machismo en el que se ha criado es absoluto, innegable en su impacto. Pero, ¿acaso esto la exime de sus propias acciones, de sus propias contradicciones que la persiguen? No podemos normalizar que se quedara embarazada con tan solo 17 años, una decisión de vida temprana que marcó su juventud de manera irreversible y que alteró su destino. Pero tampoco podemos ni debemos normalizar el episodio en el que Kiko Rivera la agredió con una manguera, una aberración que debió haber sido denunciada ante las autoridades pertinentes, no en un plató de televisión en busca de rating y sensacionalismo.
Es fácil caer en la hipocresía de decir qué mala es Isa Pantoja y qué buenos son sus hijos, cuando la realidad es un mosaico de grises, de intereses cruzados y de un drama que se retroalimenta constantemente, atrapando a todos sus integrantes. Estos hijos, a la menor oportunidad y sin el menor reparo, corren a la cazadora de exclusivas, de entrevistas en contra de su madre, utilizando ese apellido Pantoja como una llave maestra infalible para abrir las puertas de la fama y la fortuna sin esfuerzo. Begoña Gutiérrez, amiga íntima de Isa Pantoja en el programa Fiesta, no solo desveló la provocación de Fuengirola, sino la intención calculada de Isa Pantoja de buscar una reacción gravísima en su madre, casi un punto de no retorno. Hay una animadversión hacia la madre que se enquistó hace años, una herida profunda que parece no cicatrizar jamás, alimentada por resentimientos y rencores acumulados. Pero el comportamiento de Isa Pantoja tampoco ha sido ejemplar en esta compleja dinámica familiar. No seamos hipócritas al evaluar este escenario. Ayer, en Viernes, acusaba a su madre de machista, pero la hemeroteca nos recuerda las bombas de Isa Pantoja en la revista Lecturas, su boda con Jorge Javier Vázquez, un padrino que había defenestrado públicamente a su propia madre. Ashraf, su pareja, tampoco se ha llevado nunca bien con Isabel Pantoja, alimentando tensiones adicionales. No estamos evidentemente justificando ningún tipo de actitud por parte de nadie en esta saga, y es posible que Isa Pantoja haya madurado y evolucionado con el tiempo, pero es innegable que ha utilizado cada drama familiar, cada herida abierta y cada secreto íntimo, magnificándolos para dejar en muy mal lugar a Isabel Pantoja ante la opinión pública. Se presentan a sí mismos como los buenísimos de la película, las víctimas de una madre cruel e implacable. Pero la realidad es que la madre también ha recibido, por parte de sus hijos, actitudes y desprecios que no han sido los mejores, que han profundizado aún más la brecha familiar. Me da miedo que mi madre no tenga ganas de vivir. Hay días que no me puedo levantar de la cama. Me da pena cómo se están portando con mi hijo. Son solo algunas de las perlas dramáticas que Isa ha soltado en exclusivas de gran repercusión. Frases calculadas meticulosamente para maximizar el impacto emocional, para explotar el victimismo hasta sus últimas consecuencias y generar una empatía artificial. Porque claro, utilizar el apellido Pantoja para hacer exclusivas reporta grandes beneficios a la cuenta bancaria. Una verdad amarga que tiñe cada lágrima derramada en público de un interés monetario. Pero ¿es moralmente aceptable presentarse como la víctima absoluta de todas las actuaciones de Isabel Pantoja cuando gracias a ese apellido, a ese legado imponente, se tiene trabajo, se tiene una plataforma mediática inigualable? Cuando se ha vendido una vida que verdaderamente no se lleva, creando una imagen pública que dista mucho de la realidad privada? Isa Pantoja dejó la carrera universitaria, hizo lo imposible y de hecho se fue de Mediaset por la promesa de más dinero en la primera cadena, persiguiendo un beneficio económico inmediato. Y todas sus exclusivas se han dedicado sistemáticamente a hablar mal de su madre, a desmoronar su figura en público. El testimonio sobre la crianza machista es creíble. Isabel Pantoja, sin duda, se equivocó en la manera de educar a sus hijos, tanto a uno como a la otra, impregnada de valores que hoy resultan anacrónicos. Pero que a día de hoy sigan estirando el chicle, aprovechándose de este drama perenne, es un reconocimiento tácito a una estrategia perversa de explotación familiar. La utilización de la salud mental como moneda de cambio es brutal y se consolida con el tiempo en el panorama mediático. Isa Pantoja afirmando que hay días que no se puede levantar de la cama, pero casualmente el día de la exclusiva sí podía levantarse, porque ese día había un cheque sustancioso esperándola. No dudo de su dolor personal, pero es evidente que hay una contradicción flagrante, una puesta en escena que es difícil de ignorar para el ojo crítico. Gente muy cercana a la familia ya puso en duda estas declaraciones hace tiempo, señalando la inconsistencia de sus relatos y que ahora se aborde el tema en profundidad es para muchos un reconocimiento a todo lo que se venía señalando en voz baja. Es incuestionable que ha habido maltrato doméstico en esta familia, corroborado por el propio Kiko Rivera, una aberración que Isa Pantoja debió haber denunciado ante las autoridades pertinentes, y no en un programa de televisión buscando la exposición y el morbo.
Este perdón público del hermano que se produce ahora, después de años de silencio atronador, nos lleva a preguntar con legítima curiosidad ¿por qué no se llevó esto a los tribunales, a la esfera de la justicia, donde realmente se dirimen los delitos? ¿Por qué se optó por el espectáculo mediático, por la explotación del dolor en lugar de la búsqueda de justicia, dejando que la ley hiciera su parte? Porque si hablamos de maltrato doméstico, de esa violencia silente que consume las almas, también debemos hablar de otro tipo de maltrato, quizás menos físico, pero igualmente devastador, el emocional y el mediático. Cuando la trama se retuerce hasta el punto de la asfixia, cuando el grito de dolor es un eco amplificado por el megáfono mediático, surge una pregunta ineludible que resquebraja la superficie de la verdad. ¿Dónde termina el maltrato físico y dónde comienza la devastación emocional y mediática? Porque si el puñetazo invisible de la manipulación no deja moratones, sus cicatrices en el alma pueden ser infinitamente más profundas y persistentes. Las portadas de revistas, los titulares sensacionalistas, las entrevistas a golpe de chequera, ¿acaso no constituyen otra forma, más sutil pero igualmente cruel, de agresión? No estamos hablando de golpes, de empujones o de encierros forzosos, sino de un desgarro del tejido íntimo, de la exposición despiadada de la intimidad familiar para el consumo público. Cada una de las portadas protagonizadas por Isa Pantoja, desde las más antiguas junto a Dulce hasta las más recientes con Alberto Isla, padre e hijo, no son meras informaciones, son dagas lanzadas al corazón de su propia historia. Son narrativas cuidadosamente orquestadas para mantener el foco, para perpetuar un victimismo que a la postre se traduce en beneficios económicos. ¿Recordáis la icónica portada, la que rezaba abandonada por su familia en el bautizo de su hijo? Aquella imagen, aquel titular, no era solo una instantánea de un momento desafortunado, era la cristalización de una estrategia, la explotación máxima del drama familiar llevado al extremo de la crueldad más lacerante. Estamos hablando de auténticas barbaridades, de confesiones descarnadas que se vendían al mejor postor, siempre con exclusivas pertinentes sobre la mesa, siempre con el objetivo de encender aún más la llama de la polémica y el escándalo. En esta familia parece que nadie se libra del juego, todos son piezas en un tablero donde la moralidad es una moneda de cambio. La triste verdad que emerge de este laberinto de intereses y rencores es que en la saga Pantoja todos son un espejo del otro, un reflejo distorsionado de la misma moneda. No hay héroes ni villanos puros, solo protagonistas envueltos en una espiral de acusaciones y justificaciones que los consume por dentro. La utilización de la pena ajena, del victimismo como un arte, ha alcanzado en esta dinastía niveles superiores, casi grotescos, elevando la estrategia a una categoría de culto y de adoración pública. Sin embargo, hay algo incuestionable en este torbellino de falsedades y verdades a medias. Isa Pantoja sí ha sido maltratada en ciertas situaciones, un hecho corroborado por el propio Kiko Rivera, cuya confesión abrió la caja de Pandora de esta familia. Pero la complejidad del cuadro no termina ahí, pues la cruda realidad de una Isabel Pantoja que no descuelga el teléfono para hablar con sus propios hijos, que elige el silencio como arma, es un reflejo de una desestructuración familiar que roza lo catastrófico. Y la insistencia de esos hijos en seguir despotricando, en airear los trapos sucios sin tregua, se convierte en la muestra más absoluta de una relación rota, de un vínculo sangrante que nadie parece querer o saber sanar. Esta desestructuración no es un accidente, un mero efecto colateral del paso del tiempo. Es un caldo de cultivo, un fértil terreno para la explotación. El melodrama se convierte en el negocio, la lágrima en la exclusiva de oro, y la verdad, si es que alguna vez existió una verdad pura, queda sepultada bajo capas de interés, de rencor y de ambición desmedida. ¿Dónde termina el dolor genuino y dónde comienza la representación, la puesta en escena para el gran público? La línea se difumina, se vuelve indistinguible en este circo mediático. La manipulación emocional se cierne como una sombra sobre cada testimonio, sobre cada confesión pública. Cuando Isa Pantoja lamenta que su madre no tenga ganas de vivir o se queja de que hay días que no se puede levantar de la cama, la audiencia es invitada a una empatía inmediata, a un juicio sumario contra la matriarca. Pero la cruel verdad, la que rara vez se cuenta, es que estas declaraciones, lanzadas al éter televisivo y a las páginas de las revistas, suelen coincidir sospechosamente con momentos de máxima rentabilidad económica. La tristeza,
se monetiza, el llanto se convierte en un aval bancario y la vulnerabilidad en una herramienta de marketing. No estamos negando la posibilidad del sufrimiento real, de un dolor sincero que, sin duda, ha marcado la vida de Isa. Pero la estrategia es tan evidente, tan calculada, que la credibilidad se resquebraja bajo el peso de la sospecha. ¿Es un grito de auxilio genuino o una forma más de prolongar la agonía mediática, de mantener viva la llama de la polémica para seguir capitalizando el drama? La respuesta es un eco que se pierde en los pasillos de la ambición, en el laberinto de una familia que parece condenada a devorarse a sí misma bajo los focos. El ciclo se repite, inquebrantable, como una condena que persigue a los Pantoja a través de las generaciones. La búsqueda de la verdad se topa con un muro de contradicciones, con un entramado de intereses que supera cualquier atisbo de reconciliación o de paz duradera. Lo que comenzó como una entrevista, una ventana a la intimidad, se ha transformado en un espejo que refleja la mercantilización de la emoción, la explotación de la sangre y el apellido como un negocio de dimensiones colosales. Una verdad que golpea con la fuerza de un huracán. En la sombra de este imperio de lágrimas y exclusivas, la pregunta se cierne como una guillotina. ¿Existe una salida de este círculo vicioso o están condenados los Pantoja a ser eternamente los titiriteros y los títeres de su propia tragedia? El público, tú y yo, somos los espectadores privilegiados, los testigos mudos de un drama que se niega a morir. Pero al final de este viaje, de este desgarrador recorrido por la saga Pantoja, la lección es clara y rotunda. La vida nos enseña que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra un camino para salir a la luz, aunque a veces lo haga a través de las grietas de la hipocresía y la ambición. Nos recuerda que no hay victimismos absolutos, ni héroes sin sombra, y que detrás de cada titular y cada lágrima mediática se esconde una compleja red de intereses que vale la pena desentrañar. Es un recordatorio de la fragilidad humana, de la necesidad de mirar más allá de la superficie y de cuestionar cada relato, cada gesto, cada palabra. Si has llegado hasta aquí, es porque compartes con nosotros la pasión por la verdad sin adornos, por desvelar los misterios que se esconden tras el brillo de la fama. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este profundo análisis de una de las sagas más intensas y polémicas de nuestro tiempo, un viaje a las entrañas del drama y la estrategia. No olvides unirte a nuestra comunidad para seguir descubriendo estas historias que redefinen la realidad. Suscríbete ahora mismo a tus 50 favoritos y activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de los próximos capítulos que estamos preparando para ti, verdades que te dejarán sin aliento. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir buscando la verdad, a seguir desentrañando el velo de la fama para mostrar lo que realmente se esconde detrás. Nos vemos en el próximo vídeo, con más verdades inconfesables, con más historias que merecen ser contadas. Hasta pronto, y que la curiosidad